Los acontecimientos ligados a la Virgen de Guadalupe, en torno al 12 de diciembre de 1531, pues son verdaderamente unos hechos extraordinarios, dado que tenemos que contextualizar que estamos hablando de 10 años después de la conquista de México, por todos los españoles que acompañaban a Hernán Cortés, y es una aparición en la que la Virgen María se aparece en el Tepeyac, que es un cerro que hay a las afueras de lo que en la actualidad sería Ciudad de México, a San Juan Diego. Es muy importante el tener en cuenta que la Madre de Dios vino a dar a conocer el Evangelio a los hijos en un continente recién descubierto, porque como ella dice, y está recogido en los documentos de aquella época, su intención es mostrar y dar todo mi amor y comprensión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre. Todo el proceso de evangelización de América no se entendería sin Guadalupe, dado que pues, la velocidad que imprime a ese proceso de conversión de todos aquellos indígenas que no conocían a Dios, pues es verdaderamente sorprendente, y en un plazo muy corto de tiempo pues se podría decir que la América española pues era católica, ¿no? Y ahí, sin lugar a dudas, lo que acontece en el Cerro del Tepeyac es fundamental. Yo creo que primero habría que detenerse en la figura de Juan Diego. Juan Diego tenía 57 años en el momento de las apariciones, y su apellido, que en lengua náhuatl, que es bastante complejo, bastante complicada, significa Juan Diego Cuatlazoín, que era el que habla con un águila. Era una persona que tanto él con su mujer, porque él estaba casado, aunque su mujer se había muerto 2 años antes de las apariciones, oyeron por parte de los franciscanos el mensaje del Evangelio y decidieron bautizarse y convertirse al cristianismo, ¿no? Y él entonces cambia su nombre por el de Juan Diego. Todo lo que acontece en esos días de 1531 está recogido en un códice que se llama el Nicam Mopua, que está escrito en 1556 por un indígena que era sobrino de Moctezuma, que se llama Antonio Valeriano, y ese documento está escrito, como bien se indica, a partir de las explicaciones de Juan Diego sobre todo lo que aconteció. Aunque está recogido en la lengua náhuatl, está escrito con caracteres latinos, ¿no? Y una copia parcial del mismo se puede en estos momentos pues, ver en una biblioteca de Nueva York desde 1880, en el que un norteamericano que estaba de visita en México pues, compró el códice, ¿no? También es muy bonito el poder, el reconocimiento que ha habido histórico de la figura de Juan Diego, porque en algún momento se había llegado a plantear dudas sobre esa historicidad, si verdaderamente era un hecho, era una persona real Juan Diego, o era un mito pues establecido por el tiempo, ¿no? Y aquí, como no puede ser de otra manera, pues uno de los papas marianos por excelencia, San Juan Pablo II, en 1990 toma la decisión de beatificar a Juan Diego y utiliza la fórmula que se llama la beatificación equivalente. Esta es una fórmula, pues recientemente la utilizó el Papa Francisco pues para canonizar a Pedro Fabro, que era uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, en el caso de San Juan XXIII para también adelantar los plazos y así pues que puedes estar ya incluido en el catálogo de los santos. Y esta fórmula, que es un privilegio pontificio, lo que permite es que el Papa reconozca y ordene el culto público y universal a un siervo de Dios, sin que pase por el procedimiento ordinario, en lo que sería la congregación de los santos, para declarar, en cuanto aparezca un milagro o bien la declaración del martirio, pues que esa persona es beata, ¿no? Dado que la justificación era que desde tiempos antiguos y de una forma continua por la Iglesia, pues existía el reconocimiento y el culto a la figura de Juan Diego. Una vez producida esa beatificación, muchos obispos querían que avanzase el proceso y que se declarase santo, no se canonizase. Entonces, con gran inteligencia, lo que San Juan Pablo II hizo fue crear una comisión donde estaban integradas una serie de tanto de eclesiásticos, religiosos, peritos de distintas disciplinas, para que investigasen a fondo todos los documentos que existían
de aquella época en los que se hablase de las apariciones, y a partir de ahí pudiesen tomar una decisión sobre el hecho de que, bueno, pues que esa persona tuviese una existencia histórica demostrada. Después de un largo trabajo de investigación, aparecieron 27 documentos, de los que eran de procedencia exclusivamente indígena y 8 de una procedencia entre mestiza y de españoles nativos, ¿no? Lo más importante es el llamado Códice de Escalada, que en el año 1995, o sea, poco antes de que se pusiese en marcha esta comisión, en una biblioteca particular apareció este escrito de 1548, que era un año, era justo un año en el año de la muerte de Juan Diego, ¿no? Y con estos en total 27 más los 8 españoles, pues se consideró que estaba demostrada la existencia histórica, ¿no? Y a partir de ahí, pues el Papa, justo pues 12 años después, en el año 2002, decidió canonizar el 31 de julio a Juan Diego, ¿no? Y eso es muy importante porque de alguna manera, si tú demuestras la historicidad del personaje de Juan Diego y al mismo tiempo los documentos que explican las apariciones que tiene, pues es un elemento importante para marcar la autenticidad de lo que serían las apariciones, ¿no? El nombre de Guadalupe es curioso porque Guadalupe es un nombre que dan los religiosos españoles cuando los indígenas indican que la lengua, y Juan Diego, en la lengua náhuatl, la Virgen se había presentado como Coatlayope, y Coatlayope es una contracción de Coatl, que es serpiente, y Yope, la que aplasta, con lo que la Virgen en esa aparición es la que aplasta la serpiente. Es un nombre que cuando los frailes lo oyen en esa lengua nativa, le recuerda mucho a Guadalupe, ¿no? Y por ello el nombre de Guadalupe se lo ponen los españoles, pero bueno, es adoptado por todo el mundo con ese origen náhuatl, y permitió que fuese conocido por todos, ¿no? Como se llamaba la Virgen, por Guadalupe, pues es una palabra que entendían tanto los españoles como los aztecas, ¿no? Y las apariciones fueron un total de 5 en 4 días, ¿no? Empiezan el sábado 9 de diciembre, que es muy bonito porque en ese día era cuando se celebraba el Inmaculada, entonces posteriormente fue trasladada al 8 de diciembre, ¿no? Y duran hasta el martes 12 de diciembre. Esas 5 apariciones, la primera es el sábado, muy a la mañana, muy al alba, donde Juan Diego se dirigía, estaba por la zona del Cerro del Tepeyac. Los que conozcan Guadalupe, pues es donde está ahora la capilla de los indios, y oyó en lo alto del Tepeyac una serie de pájaros cantando, ¿no? Cuando el sol sale, los pájaros cesan en su canto y oye una voz que le dice: mi Juanito, mi Juan Dieguito. Entonces, ante esa voz, él sube hasta la cumbre y encuentra una doncella de pie que le invita a acercarse. Y como él relata con posterioridad, es una figura que era majestuosa como el sol y estaba rodeada de flechas de luz, como la podemos ver ahora en la actual imagen, ¿no? Entonces la Virgen le hace un mandato, ¿no? Le pregunta a dónde te diriges, y le pide que, tras identificarse como la perfecta siempre Virgen María, la Madre del verdadero Dios, le pide que en este lugar siempre estará ella dispuesta para escuchar el llanto, la tristeza de todos aquellos que se acercan a ella para purificarse y para contarle sus miserias, sus penas y sus dolores. Y le pide al mismo tiempo que se construya un templo en este lugar, y le pide que acuda al Palacio Episcopal para contarle al obispo todo lo que le ha ocurrido, ¿no? Y obviamente pues que el obispo dé el permiso para que se construya el templo. El bueno de Juan Diego pues se dirige a la ciudad, que estará como unos 10 kilómetros, al palacio del obispo, ¿no? Que era don Juan de Zumárraga, un fraile franciscano recientemente nombrado, que imaginemos por un momento su sorpresa, ¿no? A mí en todas las apariciones me gusta ponerme en el lugar de la persona que tenía que tomar la decisión, ¿no? Imaginen, pues bueno, un obispo donde le llega un indio ya mayor que le dice que se apareció de la Virgen. Entonces, cuando recibe la primera información el prelado,
le dice que vuelva otro día para repetir el relato y mientras tanto él pensaría la respuesta, ¿no? Intenta ganar tiempo, ¿no? Porque no sabe obviamente qué responder a la petición de Juan Diego. Juan Diego, decepcionado en ese relato del Nicam Maupoix, esa misma mañana regresa hacia su casa, iba abatido por la tristeza y se dirige directamente a la cima del Tepeyac para contarle a la Virgen, pues bueno, que no ha tenido éxito, ¿no? Que se le encuentra allí y que lamenta mucho, pero que el obispo no le ha creído y le pide a la Virgen que busque otra persona que le sustituya, ¿no? Porque él no va a poder cumplir el mandato que le indica. La Virgen le manifiesta que tiene que ser él, que él va a ser la persona encargada para que se cumpla su voluntad, y le dice que vuelva a ver al obispo al día siguiente, ¿no? Juan Diego, con su humildad y su sencillez, pues bueno, se compromete que al día siguiente, pues bueno, volverá otra vez a contarle al obispo lo que ha ocurrido. Y así ocurrió. O sea, el domingo 10 de diciembre, al día siguiente, Juan Diego se traslada nuevamente a la ciudad y después de oír misa, ahí es bonito, pues bueno, su devoción, vuelve a presentarse en el Palacio Episcopal, el obispo le vuelve a interrogar y le pide pues que le dé una señal para poder creerle. O sea, el obispo ante esa petición, pero por otro lado comprueba pues que el relato es el mismo, cómo se manifiesta el vidente, en este caso San Juan Diego, le pide una señal que ratifique esa petición. Y al mismo tiempo, como una muestra pues bueno, de prudencia, le pide a unos criados que le sigan, ¿no? Pero durante ese seguimiento hay un momento que los criados se pierden a Juan Diego, regresan a la ciudad y le dicen que no crea a Juan Diego, ¿no? Porque creen que es un engaño, un sueño. Pero lo que ellos no saben es que Juan Diego ha vuelto a la presencia de la Virgen del Tepeyac, le comunica que el obispo le ha pedido una prueba y la Virgen le pide que vaya al día siguiente, o sea, que acudiese el lunes 11 de diciembre para recoger esa prueba y llevársela al obispo, ¿no? Y la Virgen, para contentarle y tranquilizarle y confortarle, dice: yo te pagaré tu cuidado, tu servicio, tu cansancio, que por amor a mí has prodigado. El día siguiente, el lunes 11, Juan Diego no pudo ir al Tepeyac porque un tío suyo, Juan Bernardino, estaba agonizando y estuvo todo el día atendiéndole. Pero por la noche, cuando el sacerdote, el tío se da cuenta pues que empieza su agonía y que va a morir, le pide a Juan Diego que vaya a buscar un sacerdote a la ciudad para que le confiese y bueno, pues esté en paz con Dios para esa muerte que todo el mundo cree inminente. Para cumplir el mandato de su tío, y sabiendo que él no había cumplido el mandato de la Virgen, porque al día siguiente del domingo él no había subido al Tepeyac, que es el lunes 11, donde está cuidando al tío, pues ya el martes 12 de diciembre, muy de madrugada, Juan Diego va a buscar al sacerdote en lo que hoy en día sería Ciudad de México. Él, como tiene pues obviamente el mandato de buscar al sacerdote y se da cuenta que está a punto de morir, pues por un tema de prudencia y como siempre, pues eso es evitarse problemas, decide rodear el Tepeyac y para no encontrarse a la Virgen. O sea, él no subirá de motu propio al Tepeyac, ¿no? Sino que da un rodeo y porque tiene prisa en llegar a Ciudad de México, ¿no? Pero la Virgen le sale al paso. Una vez más, nuestra Madre del Cielo, donde estaría ahora la actual basílica, se le cruza y le pregunta dónde se dirigía. Imagínense por un momento pues la perplejidad de Juan Diego, explicándole, balbuceando, pues bueno, que va a cumplir lo que su tío le ha pedido y que de todos modos al día siguiente, o sea, lo que sería el miércoles 13, volvería para cumplir su mandato. Y la Virgen le responde lo que son las frases más conocidas de México, ¿no? Donde que quede muy grabado en tu corazón, hijo mío el más querido, no es nada lo que te espantó y te aflijó, que no se altere tu rostro y tu corazón. Y ella dice con gran ternura: ¿acaso no estoy yo aquí, ya que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso no estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? ¿Por ventura aún tienes necesidad de cosa alguna? Por favor, que ya ninguna cosa te angustie, ni te perturbe. Ojalá no te angustie la enfermedad de tu tío, de ninguna manera morirá por ella. Te doy la plena seguridad de que ya sanó.
y posteriormente se averiguó que justo en esa hora el tío se había curado. Juan Diego, ante esas palabras de la Virgen, pues bueno, decide confiar en la señora y en ese momento también la Virgen le dice que suba a lo alto del cerro, donde encontrará una serie de flores que deberá cortarlas y bajarlas ante su presencia. Juan Diego pues sube todo el cerro del Tepeyac y en la cima encontró, estamos hablando del mes de diciembre, una multitud de flores con cuajadas de capullos, que en aquella época pues en México, además a la altura que está, pues bueno, había muchas heladas, ¿no? Y cuando las baja, la Virgen le indica que esas flores son la prueba de su presencia y que únicamente las tiene que desplegar de la tilma, porque él va a utilizar la tilma para recoger esas flores cuando esté en presencia del obispo. Ya Juan Diego se da cuenta, pues bueno, que es verdad, que tiene la prueba, y feliz y contento se pone en marcha hacia el Palacio Episcopal, para tener ya una tercera entrevista. Había mantenido una el sábado, el domingo y ahora en este martes, ¿no? Cuando llega al Palacio Episcopal, el mayordomo y los criados pues le niegan el acceso inmediato al obispo, ¿no? Diciendo pues bueno, que el obispo ya ha dicho que no, que tiene mucho tiempo, y él espera allí paciente, ¿no? Y ya los criados le piden que muestre la tilma, pero él siempre se niega, y tras mucho insistir muestra alguna de las flores, pero empieza ya el primer milagro, porque cuando esos criados quieren tocarlas se encuentran que se convierten en pinturas de la tilma, ¿no? Y luego volvían a su estado natural. El mayordomo le cuenta al obispo lo que está pasando y llama a Juan Diego. Juan Diego pues hace todo el relato una vez más, y cuando termina esa explicación despliega la tilma, ¿no? Y mientras que hay en las flores, le pide al obispo que tuviera el honor de recibirlas en nombre de la Virgen María, ¿no? Imaginen por un momento la perplejidad del obispo cuando ve el milagro, ¿no? Cómo aparecen esas rosas, esas flores, cómo caen, cómo se estampa la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego, que es la misma que podemos contemplar hoy. Todos los que estaban en aquella estancia, como se ve luego, explicaré más adelante, cayeron arrodillados y piden perdón a Juan Diego. Y Fray Juan Zumárraga lo que hace es desatar la tilma del cuello de Juan Diego y la traslada a su oratorio para iniciar la devoción que perdura hasta nuestros días, ¿no? Juan Diego fue invitado a estar todo el día con el obispo, y a la mañana siguiente fueron en procesión al lugar donde la señora se había aparecido y donde ella pedía que se construyese un templo, que es el que hoy existe, ¿no? Y cuando Juan Diego pide permiso para ir a su casa a encontrar al tío, que él creía ya, pues bueno, que estaría ya muerto o casi muerto, pues se encuentra con que el tío está totalmente restablecido. La quinta aparición no es de Juan Diego, sino que la explica Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, donde a la misma hora que la Virgen se había aparecido a Juan Diego, se le presentó una señora que es la misma forma e imagen que tenía la que veía su sobrino, que estaba en una tilma, y la Virgen le pide a Juan Bernardino que le diga al obispo que esa imagen se tiene que llamar la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, que es como se ha mantenido hasta hoy. Esa imagen es verdaderamente milagrosa. Yo me gusta siempre decir que creo que hoy hay dos reliquias vivientes en el mundo, ¿no? Por un lado, lo que sería la síndone, que se conserva en Turín, que sería el sudario que envolvió a nuestro Señor Jesucristo desde su muerte hasta su resurrección, y esta tilma donde verdaderamente está la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es una imagen donde hay una síntesis cultural, dado que podemos ver el rostro de la Virgen, que es el de una mestiza, que en aquella época todavía no había mestizos, porque estaban por los españoles, empezaban a aparecer los primeros mestizos, pero era muy reciente. Vuelvo a repetir que son 10 años justo después de la conquista, y anticipó lo que sería ese mestizaje entre españoles e indígenas. La tela que actualmente se conserva en la Basílica de Guadalupe pues mide aproximadamente 1 metro por 1,70, la Virgen ocupa 1,43 m de ese 1,70 m, y la Virgen está de pie con el rostro levemente inclinado, ¿no? Como si fuese de esas imágenes de la Virgen dormida, ¿no? Y es curioso que esa inclinación de la cabeza lo que permite es que las dos costuras con las que está construida la tilma pues no corten la faz de la Virgen.
el manto es azul, que es el color mariano por excelencia, salpicado de una serie de estrellas que es justo la imagen del cielo que en aquellos días pues tenía la Ciudad de México. Y luego también hay rayos de sol que circundan totalmente la imagen para indicar que ella es la aurora. Es curioso que esa doncella mexicana que aparece en la tilma está embarazada, como lo indicaría el lazo negro que se ajusta a la cintura, con un pequeño abultamiento en el vientre, y ese pie está apoyado sobre una luna negra, que es el símbolo del mal para los mexicanos, ¿no? Con lo que indica que pues, ella está para someter al mal. Y junto a ella, pues bueno, las imágenes han sufrido en todo este tiempo pues, distintos ataques. En 1791 un ácido clorhídrico se derramó en la parte superior por accidentalmente y a los pocos días se restableció. En 1921 se colocó una bomba debajo de la tilma y milagrosamente reventó el crucifijo que estaba a los pies, que está conservado actualmente en la basílica, pero la imagen permaneció intacta y ha sido sometida a continuos estudios científicos, ¿no? Hasta la fecha no ha habido explicación a una serie de fenómenos que se producen en esa tilma, ¿no? La primera tendría que ver con los ojos. Después de hacer una serie de estudios oftalmológicos para incrementar la imagen que se ve en la pupila de la tilma, se ha comprobado que en los reflejos de esos ojos hay una serie de imágenes, ¿no? Si ese ojo se agranda hasta 2500 veces, que sería pues el tamaño real que tendría el entorno de ese ojo, se puede ver que allí están reflejados un indio sentado que mira a lo alto, el perfil de un hombre anciano con barba blanca, que es muy similar a los retratos que existen del obispo Zumárraga, un hombre más joven que posiblemente sería un intérprete, dado que pues, como está recién nombrado pues todavía no dominaría la lengua náhuatl el obispo Zumárraga. También hay un indio y luego una mujer de rostro oscuro, que sería alguna sierva o alguna criada que tendría el obispo a su servicio, ¿no? Y también hay un hombre de rasgos españoles, que podría ser muy posiblemente el secretario, que está acariciándose la barba con la mano, como dando a entender que no comprende lo que ha ocurrido. Sorprendentemente, la temperatura de la fibra del maguey, de la que está hecha en la tilma, siempre está a 36,6 grados, ¿no? Que es la misma que el cuerpo de una persona viva. Luego esa tela, esa fibra, normalmente se suelen conservar entre 20 y 30 años, ¿no? Y en la actualidad está intacta. O sea, en el siglo XVIII se hizo una réplica sobre otra tela de fibra de maguey y después de varias décadas se desintegró, ¿no? Pero la tilma donde está la imagen, pues después de 500 años sigue exactamente igual que el primer día. Y ya por último, no se es capaz de averiguar cómo ha sido pintado. O sea, los colores, pues por más que se investiga, no se puede determinar cuál es su origen, ni la técnica que se utilizó para pintar, porque no está pintado, dado que está como flotando la imagen de la Virgen por unas micras sobre la tela de maguey, ¿no? Y ya por último, pues bueno, las estrellas está demostrado con estudios astronómicos que es la misma que la del cielo de México el 12 de diciembre de 1531. Estas apariciones, como ya se explicó en la introducción, son anteriores a cuando se crea ya el Santo Oficio, lo que en la actualidad sería la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era quien tenía la responsabilidad para aprobarlas o no. Estamos hablando de años previos a esa creación de la Congregación de Ritos en 1754, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que en un corto espacio de tiempo hubo una conversión de más de 8 millones de nativos mexicanos y la devoción pues ha permanecido inalterada desde entonces, ¿no? Y hoy en día la Basílica de Guadalupe es el santuario mariano más visitado del mundo, con más de 20 millones de fieles que se acercan cada año. En Guadalupe hay misas todos los días desde las 6 hasta las 8 de la tarde y siempre están llenas. Es impresionante la devoción del pueblo mexicano y de todo aquel que visita Ciudad de México con la Virgen de Guadalupe.